Oye, qué buena onda que estén ahí con nosotros. claro. Sale el Sol, encanta. este es un programa súper incluyente y tiene toda la razón. Dijo 3 veces la palabra capacidad, una en discapacidad y otra tiene capacidades y hay que explotar esas capacidades que tiene, entonces hay que incluirlos. Mil gracias. Me encantó lo que dijo, no se fijen ya en la discapacidad, fíjense en la capacidad que tenemos, es maravilloso. Además tiene una conferencia padrísima, se las recomiendo. Ella es parte de para que la nosotros, va a estar con nosotros ya, ¿eh? Qué buena onda. Buenísimo. La familia Sale el Sol crece. Eso. Oigan, y hoy vamos a hablar de un síntoma, porque ven que de repente hablamos de puras enfermedades, hoy vamos a hablar de un síntoma el cual todos hemos padecido, que es la fiebre. Újule. Es un tema bien interesante porque la fiebre tiene muchas connotaciones culturales que hacen que no la manejemos adecuadamente, pero la fiebre es una respuesta del organismo en la gran mayoría de los casos a un agente infeccioso, dije la gran mayoría, no en todos. ¿Y por qué se presenta? Para hacer un ambiente inhóspito, por ejemplo, unas bacterias. Te sube la temperatura y es para matarlas. defenderte. Es Para un medio de defenderte. defensa. Es es una reacción Las inflamatoria. bacterias se mueren cuando la temperatura Sí, crece. la temperatura no es propicia para ellas, por eso se eleva la temperatura. Es un mecanismo bien interesante químico, la pirexia, que ese es el nombre original de la fiebre, pirexia, y por eso sube la temperatura. Pero hay que saber. Hay que saber, la temperatura normal es entre 35,8 y 37,6. Arriba de 37,6 ya tienes una febrícula y arriba de 38 grados ya tienes fiebre. Peligro. Ahora, No, que ¿por qué nos da? Porque ahorita dijiste, nos da muchas veces cuando tenemos infección, pero no en todos los casos. Exacto. ¿Por qué podría dar? por una reacción inflamatoria. Hay muchas enfermedades que no son infecciosas que se asocian a fiebre. Por ejemplo, las enfermedades reumatológicas como el lupus, la artritis reumatoide, te pueden dar fiebre. Te puede dar fiebre una deshidratación, se puede acompañar de fiebre, un golpe de calor, de la gente que se queda con el coche descompuesto en la carretera en un calor espantoso Pasa puede mucho. tener fiebre. Y mucho ojo, algunos cánceres pueden dar fiebre también, sobre todo los cánceres de origen hematológico. La fiebre, ¿por qué se toma, se mide o cómo se dice, en distintos lugares del cuerpo? Por Ahí ejemplo, a tienes. los bebés, vía rectal se les pone el termómetro, a veces abajo de la lengua, en las axilas. Las más exactas son las que están adentro del organismo, es decir, rectal, en la boca y en la axila. A los bebés en el recto es muy fidedigna y lo que hay que hacer es poner al bebé de lado, detenerle las piernas y lubricar bien el termómetro y metérselo. pobres. Pero no le molesta y es 3 minutos, Pero sin ¿por qué dejar ahí? que se mueva. O sea, ¿por qué ahí? ¿Por qué en la más lengua? ¿Por qué? Ahí te va, porque ahí estás midiendo. Ay, perdón, es que hace rato comí perejil y estuve a 2 pavos de. pero Ahí no se me hubiera quita el volado el perejil. perejil, Charlie, pero déjenme seguirles contando. Se fue la ¿Por idea. qué rectal? ¿Por qué rectal? Porque te está midiendo la temperatura de adentro del organismo. O sea, nosotros los adultos también podríamos... Pero también te medir podrían la temperatura Ahí ya rectal es con por los gusto, adultos. ahí Sí, sí. ya por gusto. No, espérenme, Sí. ¿se lo puedes medir, diga, un adulto? Abajo sí. de la lengua. Ahora, espérame, déjame acabar con la temperatura rectal. Detener los pies, porque si el bebé se mueve y se rompe el termómetro, sí se puede lastimar. Entonces, Hombre. tenerlo detenido por 3 El minutos. mercurio, ¿no? Es muy peligroso. Sí, es una dosis muy chiquita de mercurio la que hay en un termómetro, Sí, pero es se un puede bebé. romper y lastimar las paredes del recto. Abajo de la lengua, a los bebés no se les hace porque no la van a aguantar abajo de la lengua. También son 3 minutos abajo de la lengua y la puedes detener con la lengua contra tus dientes, unos 3 minutos, o abajo de la axila. Abajo de la axila, como estás afuera del organismo, no es igual de exacta que si la mides adentro de la boca. No es 1 grado, sino son décimas de grado más abajo. Digital que va dentro del oído. Hay mucha controversia de que sí, sí, qué tan exacta es. Sí hay termómetros digitales que se los pones en el oído y te dicen cómo anda la temperatura. Es bastante buena para saber si hay una fiebre, que para tener en casa si no sabes No, bueno, medirlo. los hijos ya antes de entrar al camión les ponen aquí un digital. Exacto. Sí, Eso es para ver cómo anda la temperatura. Ya Te toca, exacto. Órale, Ya nada más entonces, desde aquí te toca. Sobre todo ¿por qué es? Por el miedo a infecciones, porque las infecciones se asocian mucho a fiebre. Bueno, ¿qué pasa si de pronto estoy en mi casa, me empiezo a sentir como calientito, me tomo la temperatura y ya estoy empezando a tener temperatura? ¿Tengo que correr al doctor? No tienes que correr al doctor, primero hay que vigilarte. Muchas veces te digo que es una respuesta normal. ¿Se acuerdan el día que platicamos de tos que decía yo, no es necesario suprimir la tos porque es un mecanismo de defensa? Claro. Déjala Muchas que- veces aquí también lo que pasa es que la fiebre, ¿quién ha tenido fiebre Yo, últimamente? oye, espérate, perdón, ahorita que dices, Últimamente yo de chavito llegaba a alucinar. O sea, yo veía cosas ya con la fiebre tan fuerte que me acuerdo que se me caían las cortinas. O sea, sí es algo muy Te voy a decir- serio. Muchas Ay, veces ay, pasa aquí estaba- en las mañanas cuando llega. Alucina. Alucina, Charlie alucina. Pero eso, aquí me diste pie para que diera una cosa muy interesante. Sí. Una de las fiebres más conocidas es la fiebre que da la malaria. La malaria es una enfermedad que normalmente le daba a la gente que llegaba a vivir a lugares tropicales. Y entonces decía que tenía estas fiebres que son terciarias porque tienen un patrón de cada 3 días y les daba visiones de calentura. ¿Has oído hablar de eso, que tienes una visión de calentura? Una visión de calentura es
una alucinación que estabas teniendo con la fiebre, que veías que se te aparecían cosas, etcétera. sí. Eso se llama una visión, que están delirando por la fiebre. La fiebre aparte te da otros síntomas. El escalofrío, que te sientes fatal, la hiperalgesia. ¿Saben lo que es eso? No, ni idea. Hiperalgesia es que la sensibilidad la tienes como exacerbada, como elevada. Te duele Y hasta sientes, el ya pelo. sabes, que dices, me duele hasta el pelo, que te tocas y tienes la piel como sensible. Eso es la hiperalgesia de la fiebre. Luego es un mecanismo de defensa de tu organismo. Estás sudando también para controlar la temperatura. Y bueno, si la fiebre persiste, hay que bajar la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre muy elevada te puede llevar a tener convulsiones. Sí. Entonces, sobre todo en niños, los hace susceptibles a convulsiones. ¿Qué Entonces, sucede en nuestro cuerpo? O sea, se calienta tanto nuestro que organismo tienes un estímulo que cerebral te y afecta el cerebro. y tienes una convulsión. Oye, Sí. ¿qué tan bueno era como las abuelitas antes que te metían a bañar con agua fría? Pésimo. Ah, No ¿en me serio? digas, estoy con agua Les voy a tibia, o sea, decir. con agua Sí. ¿Qué templadita. pasa? Ay, que esos son tips, me parece. Oye, estás muy inteligente, Charlie. No, es que sé del ¿Sabes tema. qué? Gracias, producción, que me lo regañan tanto. ¿Qué pasa con los remedios caseros de la fiebre? Meter a bañar en agua fría, no, y les voy a explicar por qué me van a entender perfecto. Cuando a ti te cae agua fría, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos que están en la piel? Se contraen. Se contraen manteniendo temperatura adentro. Entonces no es lo ideal. Eso de compresas frías, como vemos en todas las películas, tampoco es lo ideal. Entonces sí lo puedes bañar con agua tibia. Sí, eso de ponerle cebolla, cáscara de plátanos, etcétera, tampoco funciona absolutamente nada. Pero existen muy buenos medicamentos para bajar la fiebre. Entonces mejor utilicemos un medicamento para bajar la fiebre. Ahora, si tienes una fiebre que no se te quita en un par de horas, te vale la pena tomarte un medicamento. Pero si persiste la fiebre más de 24 horas, hay que averiguar qué es. Ahora, ya dije que no todas las fiebres son infecciosas y no todas las infecciones son bacterianas. Entonces, lo que más me importa de esta mesa es que no quede el sinónimo fiebre antibiótico. Claro. ¿Por qué no? Porque te puedes ir con la Bueno, finta. bravo, doctor. Te puedes ir con la finta de que tienes que tomar antibiótico porque tienes fiebre y no es cierto. Puedes tener fiebre en una enfermedad viral, por ejemplo, la influenza, que no te va a servir para nada el antibiótico. Te vas a dar en la torre con el antibiótico, vas a estar gastando de más, no te va a funcionar para nada. Oye, regresando un poquito a los bebés, yo me acuerdo de un caso de que conocí que un bebé se murió por fiebre. O sea, no sé cómo se llame, de que no se la cuidaron. En los adultos, pues tiene síntomas, cuerpo cortado, Te lo que puedes tú morir. quieras. Pero ¿cómo saber que mi bebé tiene fiebre y que está mal? O sea, que tiene fiebre muy alta. Ahí les va. La sintomatología, normalmente los sientes muy calientes, el bebé va a estar muy irritable, muy lloroso y le tomas la temperatura. Otro tip que siempre me pasa en Permiso. es que neta, no, pues es que... ¿Te acuerdas cuando Espérame. eres muy inteligente? No, pero es que es real. íbamos tan bien. Imagínate que se te muera tu Sí, bebé yo por entiendo lo que falta es de... un No, ojalá y no. No, que no se les vaya a morir un bebé por fiebre, por favor, por No, ningún porque a lo mejor motivo. le ponen un trapo mojado, como antes te lo ponían o algo, Oye, y a lo pero mejor yo te sí entendí afecta. Justo ese es el objetivo bárbaro. de la mesa, que hagamos las cosas por donde deben de irse. Entonces, tengan un termómetro en Bárbaro. su casa, por No, Charlie, te voy a regalar un termómetro. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No, sí, está bien. No me estoy peleando, le estoy... Al ¿Verdad contrario. que estamos Nos nutrimos, enriqueciendo, nos estamos nutrimos. nutriendo en esta mesa? Y se nos acabó el tiempo. Pero bueno, tal? esto fue la fiebre. Oye, ¿es lo mismo la fiebre que la calentura? No, no es lo Yo le mismo la fiebre prometí que a la la gente, gente, pero pero ese vamos a es otro dejarlo. tema. Esa sí te la bajas Se por nos agua. acabó el tiempo. Sí, Muchas lo- gracias por escucharme. Manden preguntas. Estamos listos para contestar. Adiós. Prometí que te íbamos a dejar hablando, cumplimos, ¿no? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.